Buen día, estimados amigos y hermanos. Nuevamente una entrega más de Ministerio Espada Rema. En la entrega anterior estuvimos hablando sobre soportando la tentación. Y en esta ocasión queremos hablar acerca de cómo vencer la tentación. Dice la Escritura en Santiago 1:13 al 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es común escuchar gente que dice: el diablo me hizo hacerlo, el diablo me engañó. Muy a menudo escuchamos de la boca de pastores, ministros, laicos, otras personas que han caído en pecado utilizar la famosa frase: el diablo me hizo hacer. Es una aseveración que se hace muy a menudo solo para sentirse libres de toda culpa, pero ¿cuán cierto será eso? Es verdad que el diablo es un malhechor y desea por todos los medios que hagamos lo que va en contra de Dios, pero ¿quién es en última instancia el responsable por los pecados cometidos? ¿El diablo o la persona quien comete el pecado? De acuerdo a la Biblia, podemos ver que el ser humano será siempre responsable por todas sus acciones, sean malas o sean buenas. ¿Qué pensaría si dijéramos a alguien que ha hecho algo bueno que la recompensa por esa buena obra será dada a Dios? Pues si el diablo es quien se lleva la culpa de todo lo malo que se hace, sería lógico pensar que Dios se debe llevar la recompensa por todo lo que se hace bueno. Seguramente algunos protestarían ante tal proposición, aunque es muy cierto que toda buena dádiva viene de Dios y sin Él nada podemos hacer. Sin embargo, cuando cometemos alguna falta o hacemos algo indebido, rápidamente tratamos de buscar a quién echarle la culpa de lo que pasó. Acusamos a quien esté más cerca o directa o indirectamente que esté relacionado con lo sucedido. Si la ofensa es muy clara y sabemos que somos los únicos responsables por lo cometido, entonces podemos fácilmente decir: el diablo me hizo hacerlo, y así quitarnos de nosotros toda culpa. De acuerdo a la lectura anterior de Santiago 1:13 al 15, podemos comprender la forma como el pecado se desarrolla hasta que llega a suceder la vida del ser humano. Podríamos entonces decir que el pecado es un proceso, fíjate bien, que comienza con un simple mal pensamiento al cual la Biblia llama tentación. Cuando tú estás allí en tu recámara, cuando tú estás allí pensando en donde sientes que estás solo, que estás allí, viene un mal pensamiento, en ese momento estás siendo tentado. La tentación significa poner a prueba o solicitar el mal. El ser tentado, fíjate bien, no constituye pecado. El ceder a la tentación sí constituye pecado. Alguien ha dicho que es como un nido de pájaros, de aves sobre nuestra cabeza, que andan volando y ellos pueden volar arriba, pero es diferente que tú permitas hacer un nido sobre tu cabeza. Eso es la diferencia entre ser tentado y pecar. El diablo o Satanás puede ser de alguna forma crear la situación para que se produzca la tentación, pero él jamás podrá hacer que nadie haga algo que la persona no quiera hacer. Tomemos el ejemplo de Jesús mismo, porque Él fue llevado al desierto para ser tentado, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a Él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Como verás, el problema no está en ser tentado, en ser solicitado a pecar, sino en ceder ante tal solicitud
Como vemos, Jesús fue tentado, solicitado a pecar, pero Él no pecó, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él padeció por todo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aunque Cristo tenía un cuerpo de carne, no tenía una concupiscencia pecaminosa. Esto prueba que cuando la Biblia se refiere a la carne, no se refiere a lo físico, sino a la naturaleza caída. Cristo no tenía una naturaleza caída cuando tenía un cuerpo carnal. A diferencia de Cristo, nosotros tenemos ambas cosas, un cuerpo de carne y una naturaleza caída. Por eso, debemos depender constantemente de Dios y su Espíritu Santo para vencer las tentaciones y controlar la naturaleza carnal. ¿Cómo entra el pecado? El diablo no tiene poder sobre nuestras vidas. Ya pertenecemos a Dios. El que no ha nacido de nuevo no es de Dios. El que tiene el control es el enemigo sobre aquellos que no han nacido nuevo. Pero esto no quita la responsabilidad de sus hechos, pues son ellos quienes han escogido seguir en pos del príncipe de este mundo, y Dios les ha entregado a concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es la mala concupiscencia? Deseos que provienen de la mente, del corazón, y que van contra la ley de Dios. Los malos deseos de la mente son los que provocan al hombre o la mujer para que haga lo indebido. Por esta razón es tan importante que estemos llenos del Espíritu para controlar los malos deseos de la carne. Tanto Jesús como Pablo apuntan hacia la carne o a la naturaleza carnal como el origen de los pecados. ¿De dónde vienen pues todas las cuestiones de los homicidios, de los adulterios, fornicaciones, de robar, de falsos testimonios, de blasfemias, malos pensamientos? De la carne. Por eso en Gálatas 5:20 habla acerca de las manifestaciones de la obra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La atracción hacia la tentación es atraer una víctima como una carnada para poder atraparlo. El diablo o la carne tratan de atraer a la víctima para que caiga en pecado, y aunque Dios no envía la tentación, está de cierto modo permitida por Él, quien en medio del problema nos da la salida para que podamos vencer contra el pecado. ¿De qué estás alimentando tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos? De eso también depende que estés siendo tú tentado. Hay quien dice, bueno, yo no he tenido contacto con este tipo de pensamientos, y de repente se me vienen a la mente, se me vienen al pensamiento, porque es parte de la tentación que el diablo ahora sí está poniendo directamente sobre tu vida. Yo te invito para que tú sepas distinguir cuando un pensamiento no viene de ti, estás teniendo una tentación, y es necesario que tú lo reprendas, que tú lleves ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo para que Él te ayude a vencer por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. En esta entrega hablamos hasta el momento del pecado, cómo te atrae, cómo te seduce. Es una connotación de ser engañado. La palabra seducción es una concupiscencia engendrada al individuo para hacerlo aquello que no conviene, que es indebido. Santiago compara esta etapa del pecado con la de la etapa de gestación o desarrollo de un niño en el vientre de la madre. ¿Por qué? En la concepción es el momento cuando la criatura se comienza a formar u obtiene vida dentro del vientre de su madre. Una vez este proceso ha comenzado, si la criatura no es abortada, pronto nacerá como el fruto de aquella semilla que fue implantada en el vientre de la madre. El pecado es concebido cuando la seducción se comienza a dar vueltas a las posibilidades de cometer aquello que, aunque sabemos va contra la ley de Dios, nos promete algo que deseamos llegar a tener o alcanzar. Puede ser una relación con aquella bella joven, o aquel apuesto caballero, o quizá de aquella posición que tanto he deseado, o aquel dinero que me viniera también en este tiempo de dificultad económica, o poderme vengar de aquella persona que me hizo algún daño, o quién sabe qué otra cosa. Y ahí comienza luego el engaño. Una vez
damos cabida a nuestra mente, a estos pensamientos y accedemos, se concibe, hay una concepción, se comete el pecado ha sido concebido. Es interesante que sepamos que aunque este proceso de tentación, seducción, atracción haya comenzado entre nosotros, todavía existe la posibilidad de no llegar a cometer el pecado. Tú estás quizá pensando cómo lo puedes hacer, una venganza, cómo le quieres obtener eso, estás pensando, te está rondando en tu mente, pero se puede evitar el pecado antes que sea concebido. Escucha bien, si la persona se da cuenta que estás en proceso de cometer un pecado, puedes arrepentirte, cambiar de mente, pedir perdón y desistir de tu intento. El pecado, una vez concebido, tal como el niño en el vientre de su madre, será dado a luz, y tal como en el caso natural de atracción de un hombre y una mujer, mientras más tiempo pasa, más difícil será evitar la unión que provoca el embarazo. Hay pecados que toman más tiempo que otros para ser desarrollados y concebidos. Algunos toman solo minutos para ser concebidos o cometidos, mientras que otros pueden llegar a tomar días o semanas. El primer pecado que se comete normalmente será más difícil, pero mientras pase el tiempo y cuando la persona se va acostumbrando a pecar, este proceso será cada vez más fácil. La persona se puede llegar a convertir en uno que practica el pecado. Tal no es de Dios, de acuerdo a 1 de Juan 3:8, pues se ha puesto bajo el dominio del enemigo, del dominio del diablo. Yo te invito para que tú llenes tu pensamiento, tu mente, de cosas positivas, de cosas que agradan a Dios, de cosas buenas, de su palabra. En esto pensad en algo justo, en algo que haya virtud, en algo que sea agradable. En eso debes de pensar. Ciertamente hemos podido ver cómo las palabras de Santiago claramente se pueden aplicar a todo pecado, pues el pecado no es un simple hecho, es un proceso. Quiera Dios que entendamos el poder destructor del pecado en nuestras vidas y confiemos en Dios para poder vencer las tentaciones que se nos presentan a diario. La Biblia dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que no hace lo bueno está en desobediencia y por lo cual está en pecado. Ha sido tentado a desobedecer y ha cedido a la tentación. Lo bueno es no dar lugar al diablo, a la carne y a la tentación. Somos nosotros quienes hemos de dar cuenta a Dios por nuestros pecados, no el diablo, ni el vecino, ni tus padres, ni tu amigo. Es Dios quien está dispuesto a ayudarte a los que necesitas para no caer en la tentación, porque dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, el hombre y la mujer que la soportan, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Saludos y bendiciones.